Débora contra Esteria, el comienzo. Esta historia comenzó en uno de los laboratorios de la compañía RPG, en el cual se lograron replicar a dos criaturas registradas por la compañía años atrás. Débora, la primera de ellas, fue un ser completamente inofensivo, y su réplica lo era también. Los científicos y los militares realmente estaban contentos con los resultados de Débora. El jefe de todas las operaciones era el coronel Taylor, el cual no estaba presente en ese momento, pero confiaba en sus trabajadores, los cuales tenían muchas libertades, siempre y cuando dieran buenos resultados. Pero un día, la segunda creación, Esteria, logró escapar. Ella era un ser completamente maligno, y acabó con algunos de los trabajadores. Tenían que encontrarla, antes de que el coronel Taylor se enterara. Esteria se alimentaba principalmente de sangre humana, por lo que otros suplementos no lograban saciarla. En poco tiempo los militares de la compañía la encontraron, y Débora trató de ayudarlos a capturarla. Los militares querían acabar con ella de una vez por todas, pero Débora no quería hacerle ningún daño. Pero Esteria era un ser sin raciocinio, por lo que Esteria atacó a Débora al verla como una amenaza. Esteria logró derrotar a Débora, sin embargo se encontraba en la misma sala donde se encontraba un rayo láser, el cual tenía la utilidad de ver su resistencia. Sin embargo, los militares tenían la intención de utilizarlo para acabar con ella al dispararle un rayo con la máxima potencia. Esteria creía que había acabado con Débora, sin embargo Débora aún se encontraba con vida, y comenzó otra encarnizada batalla en la que Esteria perdió una de sus alas. Los militares aprovecharon esa situación para empezar a cargar el rayo. Débora tenía mucha desventaja frente a Esteria, pero logró apuñalarla. El rayo finalmente fue disparado y aparentemente logró acabar con las dos criaturas. Buscaban una explicación para el coronel Taylor sobre la aniquilación de las dos criaturas, sin embargo se dieron cuenta que Esteria todavía continuaba con vida. Débora, la mutante. Esta historia comienza después de que la compañía logra derrotar a Esteria. Sin embargo, deciden crear otra Débora, pero esta tiene una mutación diferente, ya que en esta ocasión los métodos de creación fueron distintos, por lo que este espécimen lograba crecer bastante rápido. Increíblemente, en tan solo 2 semanas, Débora alcanzó su estado adolescente. Los científicos y militares creyeron que era hora de utilizar el rayo con el cual se deshicieron de la primera Débora y lograron destruir después a Esteria para poder medir la resistencia de esta Débora. Debido a que la intención no era matarla, no se utilizó la máxima potencia del rayo. Sin embargo, en ese momento, debido a su extraña mutación, Débora alcanzó su forma adulta. Además, estaba furiosa por los tratos de los militares hacia ella, por lo que decidió desobedecer. Y utilizó su gran fuerza y agilidad para escapar de los militares al igual que había escapado Esteria. Pero en esta ocasión, Débora logró salir de las instalaciones del laboratorio, así que los militares tenían que atraparla rápidamente antes de que alguien se diera cuenta de sus operaciones. En algún punto de la persecución lograron herirla con una bala, así que siguieron el rastro de sangre para poder encontrarla. Pero algo con lo que no contaban era que Débora era bastante inteligente para ese momento, así que logró defenderse de varios militares en más de una ocasión. Sin embargo, no asesinó a ninguno de sus perseguidores. Pero en un punto lograron acorralarla y abrieron fuego rápidamente. Pero era demasiado rápida y muy pocas balas lograron herirla, pero aún así lograron debilitarla.
Pronto, Débora se hartó y consideró en matar a uno de sus perseguidores, pero en ese momento, un helicóptero la interceptó. Y en ese mismo momento lograron dispararle. Definitivamente, Débora no iba a poder salvarse de esta situación. No tenían ninguna duda, Débora iba a morir a causa de sus heridas, por lo que regresaron a buscar un equipo, esto para intentar borrar cualquier rastro de que la criatura se encontraba ahí. Aparentemente, como ellos creían, Débora había muerto por sus heridas. Esteria, la nueva especie. Después de que los militares lograron impedir el escape de Débora, se encontraban esperando un equipo de extracción para llevar a Débora al laboratorio, la cual se creía que estaba sin vida. Sin embargo, no era el caso. En ese momento, un murciélago logró absorber la sangre de Débora. Al darse cuenta de eso, los militares también buscaron al murciélago, porque no sabían qué reacción iba a tener la sangre de Débora en su organismo. Además, la criatura Esteria, que había causado problemas antes, estaba creada con sangre de murciélago, por lo que tenían miedo de otra mutación, la cual lamentablemente terminó ocurriendo. Y aparentemente, Débora lo sabía. Sin embargo, no tenía la habilidad de comunicarse, por lo que cuando el equipo de extracción llegó, logró llevar a Débora a las instalaciones. Además, descubrieron que la razón por la que no murió es porque debido a su extraña mutación, podía regenerarse rápidamente de sus heridas. Por lo que antes de que terminara de regenerarse completamente, debían encerrarla en un lugar más seguro para impedir que escape de nuevo. Y por la mutación del murciélago, Débora se encontraba bastante nerviosa, por lo que los militares doblaron sus esfuerzos para encontrarlo. Pero pocos días después, encontraron varios animales muertos, a los que les faltaba toda la sangre del cuerpo, lo cual demostraba que la mutación que ellos tanto temían había ocurrido, y en ese momento fueron atacados por el murciélago, el cual se había transformado en una nueva Esteria. Al igual que la primera Esteria y Débora, esta Esteria era demasiado ágil y rápida, por lo que ninguna bala logró herirla. Además, emprendió vuelo para atacar a los militares desde el aire. Pero antes de que lograra matar a alguien, lograron apuñalarla. Pero al igual que Débora, sus heridas expulsaban una especie de energía extraña, la cual parecía ser la misma energía con la que funcionaba el rayo del laboratorio y que aparentemente Débora pudo transmitirle a Esteria. Mientras tanto, en el laboratorio, Débora seguía recuperándose y ya podía mantenerse de pie, pero aún estaba herida y debilitada. En ese momento, el equipo que buscaba al murciélago llegó al laboratorio, pero Esteria los había seguido. Débora contra Esteria. Confrontación. Cuando Esteria llegó al laboratorio, parecía estar confundida con la existencia de Débora, pero de cualquier manera atacó a los militares y a Débora, lo cual, al igual que la vez pasada, provocó una feroz batalla entre ambas criaturas, en la cual Débora terminaría malherida. A diferencia de la otra Esteria, esta parecía ser más inteligente y agresiva, lo que, junto a su tamaño, el cual era mucho mayor a la primera Esteria, la hacía todavía más peligrosa. Después de la feroz batalla, Esteria regresó a la selva, pero esta vez los militares tenían una ventaja para encontrarla. Débora la había lastimado y estaba sangrando. Y pensaron que debido a su gran tamaño, sería difícil para ella esconderse en esa situación. Pero al parecer, Esteria adivinó los planes de los militares y les tendió una trampa con su sangre.
y eventualmente los militares cayeron en ella, pero aún así lograron defenderse con sus armas. En ese momento, Débora despertó de su estado inconsciente y, aprovechando la conmoción que se vivía en el laboratorio, comenzó a seguir el rastro de Esteria, mientras los militares daban sus últimos esfuerzos para detenerla. Eventualmente, Débora llegó a la escena, y a diferencia de la Débora anterior, esta parecía ser más agresiva. Además, sabía cómo usar cosas de su entorno para tener ventaja en esta pelea. Durante la pelea, los militares aprovecharon esa oportunidad para herir a Esteria en varias ocasiones. En la primera oportunidad, Débora tomó un tronco afilado, y Esteria intentó hacer un ataque aéreo, pero terminó empalada por Débora. Lo que aparentemente terminó con la vida de Esteria. Sin embargo, los militares no estaban convencidos, por lo que tenían que llevarla al laboratorio, y esta vez lo harían más rápido. Gracias a su regeneración rápida, Débora pudo apartarse de los militares lo suficiente para que se perdiera de vista. Además, no estaba dispuesta a regresar al laboratorio, por lo que huyó a la primera oportunidad. Lo cual significaba que la historia de Débora todavía estaba lejos de llegar a su final. Carnívoro, un nuevo comienzo. Este caso comenzó en el laboratorio ARPG, cuando los científicos crearon una sustancia la cual podía crear monstruos con mayor facilidad. Con la sustancia crearon a Gearoid, un intento de replicar a un dragón mitológico del área con el mismo nombre. Pero en una de las pruebas, Gearoid logró morder a alguien del equipo, lo cual le provocó una dolorosa metamorfosis mientras sus compañeros no se percataban. Debido a que era de noche, el laboratorio estaba casi vacío, lo que le facilitó al individuo contaminado trasladarse al recinto de Gearoid sin llamar la atención del poco personal que se encontraba en el laboratorio. A esta criatura se le llamaría tiempo después Carnívoro, y aprovechó su gran tamaño y fuerza para acabar con Gearoid. Eventualmente, el equipo encontró los restos de Gearoid, y debido a la ausencia de su compañero junto con algunas pistas como un diente en el cuerpo, fue fácil adivinar para ellos que su compañero había sufrido de una extraña mutación a causa de la mordedura de Gearoid, lo cual significaba que la sustancia en el cuerpo de Gearoid había creado una especie de mutación contagiosa. Pero no hubo tiempo de una mejor investigación, ya que Carnívoro en ese momento comenzó un nuevo ataque. Carnívoro era mitad hombre, mitad cocodrilo, por lo que su piel gruesa lo protegía de las balas. Sin embargo, al igual que los cocodrilos, tenía menos protección en la parte inferior del cuerpo, pero conservaba sus orejas humanas, las cuales también podían ser lastimadas. Sin embargo, a diferencia de Gearoid, Carnívoro por alguna extraña razón mantenía la habilidad de Débora de regenerarse. Ya que las balas no parecían dañarlo, los militares utilizaron nitrógeno para intentar congelar a la criatura. Y de repente, por alguna extraña razón, Carnívoro empezó a regresar a su forma humana, lo cual fue bastante extraño para los militares y los científicos. Y por lo extraño de la situación, el individuo debía permanecer en cuarentena. Así que inmediatamente comenzaron nuevas investigaciones. El monstruo de las tinieblas. Esta historia comienza cuando en varias granjas cercanas a la ciudad de ARPG comenzaron a desaparecer animales. Fue entonces que el coronel Taylor decidió enviar a un equipo especializado para que analizara el área.
Estaban a punto de abandonar la primera granja ya que no había ningún rastro, pero el monstruo apareció de repente. El equipo comenzó a dispararle y aparentemente había muerto. Al parecer, esa había sido una tarea bastante sencilla, pero en realidad era una trampa. La criatura no escapó de la granja, ya que consideraba al equipo como una amenaza para su territorio, así que no descansaría hasta terminar con ellos. El equipo lograría esconderse temporalmente, al menos lo suficiente para poder hacer un plan. Cuando la criatura descubrió su escondite, lograron herirlo y electrocutarlo para debilitarlo. En el aire, la criatura era bastante rápida, pero en el suelo no lo era tanto, y con las descargas eléctricas no tenía la suficiente fuerza para emprender vuelo. Así que coordinadamente el equipo pudo hacerle heridas de gravedad. Lamentablemente ya no contaban con las balas suficientes, así que tuvieron que usar una gran podadora de la granja, con la que finalmente lograron acabar con la criatura. La compañía ARPG tuvo que sobornar a los dueños de la granja para que no se divulgara la existencia de la criatura. Poco después, el equipo de extracción había llegado al área para poder llevar los restos de la criatura al laboratorio. Pero pese a que la criatura había muerto, todavía existía la preocupación porque en esta ocasión esta criatura no había sido creada por ellos, así que era posible la existencia de más de un espécimen. La serpiente gato, bosque de terror. Este caso comenzó cuando se reportó la desaparición extraña de un muchacho cuyo nombre no será mencionado. Cuando comenzó la investigación, los compañeros de escuela del muchacho comenzaron a decir que estaba bastante obsesionado con la leyenda de la serpiente gato, la cual se rumoraba que era una criatura que habitaba en lo más profundo del bosque de ARPG. Pero también se decía que protegía un gran tesoro y que solo los puros de corazón podían llegar a él. En poco tiempo, la compañía ARPG comenzó la búsqueda del muchacho, ya que se tenía la esperanza que continuara con vida aunque perdido en el bosque. Sin embargo, solo pudieron encontrar sus grabaciones, las cuales mostraban algo completamente fantástico. Después de encontrar las grabaciones, las cuales no fueron reveladas al público, la compañía comenzó una investigación falsa, la cual solamente fue creada para desviar la atención del público. Durante las primeras horas de la grabación, no se lograría captar nada relevante para la investigación de ese momento. Así que, aparentemente en las grabaciones, gracias a eso, el muchacho estuvo a punto de retirarse y irse a casa. Pero, como si se tratara de una ironía, en ese momento logró captar a la criatura en cámara. Desafortunadamente, la criatura se daría cuenta de su presencia, lo cual revelaba que la criatura era capaz de comunicarse, y aparentemente, el muchacho no era digno de encontrar el tesoro. Lamentablemente, la grabación se cortaría abruptamente, así que la búsqueda del muchacho y la criatura todavía no terminaba. Interplanetario, el cazador de monstruos. Este caso comenzó cuando la compañía ARPG, después de muchos errores y fracasos,
logró construir una nave, la cual fue puesta en órbita exitosamente. La nave tenía el propósito de llegar al planeta Marte. La intención de la compañía era investigar más sobre el planeta y tratar de descubrir nuevos minerales que pudieran ayudar a la raza humana, pero que además también hiciera más ricos a los dueños de la compañía. Pero en lugar de eso, descubrieron una raza de seres alienígenas, uno de ellos bastante hostil. Tiempo después, este ser sería conocido como Interplanetario. Al parecer, esa forma de vida alienígena podía ser neutralizado con tranquilizantes de la Tierra. Tiempo después, cuando la nave se encontraba en dirección hacia la Tierra, los científicos comenzaron a hacer experimentos con el alienígena, tanto con el mutágeno que ellos habían creado como con una lobotomía. Sin embargo, el ser lograría despertar debido a las mutaciones y comenzaría a cambiar, provocando un caos en la nave. Pero también comenzó a asesinar a varios científicos. Los científicos querían acabar definitivamente con la criatura, pero la compañía no lo permitió. Ese espécimen era demasiado valioso, por lo que tenían que conservarlo con vida. Sin embargo, uno de los científicos decidió desobedecer. Pero para entonces, el alienígena había acabado con toda la tripulación de la nave, y solo quedaba él, por lo que tenía que enfrentarse directamente con la criatura. Y a causa de las mutaciones, el alienígena no podía permanecer centrado en una sola cosa, lo cual fue una ventaja para el científico, el cual lograría darle un tiro de gracia en la cabeza, así acabando con la criatura. Pero, pese a que logró acabar con ella, no se lo comunicó a la compañía, por lo que cuando llegó a la Tierra, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, así ganándose una grave sentencia. Pero para la compañía no todas eran malas noticias, los restos todavía se conservaban en buen estado. Wolf, el regreso. Tiempo después de que la compañía haya perdido una oportunidad para experimentar con una criatura alienígena, tuvieron la fortuna de que otro ser alienígena lograra llegar al planeta Tierra. Este espécimen se identificaba a sí mismo como Wolf, así que finalmente podían hacer mejores experimentos, pero además trajeron de vuelta a la vida a Esteria. Pero en esta ocasión tenían el control de la situación y pudieron hacer que Esteria obedeciera órdenes. Pero no contaban con que Wolf era bastante inteligente y solo fingió estar a merced de los militares para escuchar sus planes. Pero además, los experimentos que habían hecho con él habían logrado darle más fuerza, lo cual le permitió escapar fácilmente, pero la compañía intentó detenerlo con el control de Esteria. Pero desgraciadamente Esteria no era gran rival para Wolf, pero después de una encarnizada aunque corta pelea, Esteria terminaría malherida, y Wolf logró salir de las instalaciones. Así que rápidamente los militares comenzaron a perseguirlo. Además, estaban preocupados, porque en esta ocasión no tenían ningún conocimiento sobre las actitudes de Wolf. Lograron mantener el control de Esteria gracias a un chip, el cual fue implantado quirúrgicamente, y también tenían pensado hacer uno para Wolf, pero la pelea de ambos provocó que el chip de Esteria se estropeara, pero aún así Esteria decidió fingir que todavía tenían el control sobre ella, para no causar sospechas. Wolf seguía un rastro de feromonas, las cuales pertenecían a nada más y nada menos que Débora, la cual también estaba buscando a Wolf, ya que podía detectarlo a gran distancia, y cuando se encontraron comenzaron a aparearse. Mientras tanto, los militares habían perdido el rastro de Wolf. Durante meses, la compañía todavía trataba de encontrar a Wolf. Sin embargo, era demasiado listo,
y lograba evadirlos con facilidad. Pero un día, Esteria lograría encontrar a Débora, la cual se encontraba en labor de parto. Pero, por alguna extraña razón, Esteria no delató a Débora con los militares, los cuales habían encontrado un nuevo rastro de Wolf. Así que Esteria se mantuvo oculta entre los árboles para poder observar a Débora. Esteria se encontraba bastante confundida, ya que esta situación era nueva para ella. Después de un largo rato, Débora lograría dar a luz a una criatura híbrida. Sonata, la nueva generación. Después de que Débora lograra dar a luz, se percató de la presencia de Esteria e inmediatamente se puso en posición defensiva. Así que no se dieron cuenta que estaban siendo observadas por uno de los militares, el cual llamó al equipo. Débora se encontraba bastante debilitada por el parto, así que fue bastante sencillo capturarla, y Esteria todavía tenía que fingir estar bajo el control de la compañía, y además, sin duda tenían que analizar al nuevo espécimen. En el laboratorio se descubrió que la nueva criatura era hembra, y fue nombrada como Sonata, pero todavía no podían hacerle muchos estudios porque aún se encontraba recién nacida, así que fue regresada a Débora para que la cuidara hasta su etapa adulta, y tenían la esperanza y la curiosidad de saber si la criatura, también al igual que Débora, tenía la capacidad de crecer rápidamente. Aunque mientras nadie se percataba, Esteria logró comunicarse con Débora, y fue ahí cuando decidieron olvidar el pasado e hicieron las paces finalmente. Finalmente, resultó que Sonata también tenía la habilidad de desarrollarse rápidamente, ya que en tan solo unos meses había logrado llegar a su etapa adolescente. Entonces, se decidió que podían empezar a hacer las pruebas, pero Débora no estaba dispuesta a permitirlo. Pero no tenía importancia, ya que en estos meses habían logrado crear otro chip con el que podrían controlar a Débora hasta cierto punto. Ya que Sonata era un híbrido, se trataría de encontrar una debilidad que compartiera con Wolf. Y sin duda tenían que apresurarse, ya que durante esos meses Wolf había tenido cambios físicos y además se encontraba perdiendo la cordura poco a poco. 4 meses después, Sonata había llegado a su etapa adulta, y los experimentos con su sangre habían sido un éxito. Sin embargo, todavía no podían implantarle chips, porque Débora, pese a que se encontraba parcialmente controlada, no permitía que se acercaran demasiado a su hija. Débora contra Wolf, el despertar. Después de casi un año de que Wolf haya escapado de las instalaciones del laboratorio, los militares todavía continuaban buscándolo, pero no tenían suerte para encontrarlo. Pero extrañamente, en algún punto parecía que Wolf los estaba buscando a ellos, ya que el equipo de búsqueda comenzaba a ser asesinado, cada vez acercándose más al laboratorio. Entonces decidieron enviar a Débora y Esteria para que pudieran encontrar a Wolf, y debido a que Wolf conocía a Débora, podía traerlo a una trampa. Pero en el bosque, Esteria comenzaría a atacar a Débora, pero esto tenía la intención de que el chip en el cerebro de Débora se estropeara, al igual que había ocurrido con el de ella. Así que, después de una pequeña pelea, Débora lograría recuperar el control de su cuerpo gracias a Esteria. Esa acción finalmente le demostró a Débora que Esteria había cambiado para bien, pero además, en ese momento, Esteria decidiría revelarle que durante este año se había enamorado de ella. Entonces, Débora le reveló que Wolf la había abandonado durante el embarazo, así que podían regresar por Sonata y escapar juntas. Pero lamentablemente, en ese momento, Wolf aparecería y comenzaría a atacarlas, centrándose más en Esteria. Ambas trataban de combatirlo, pero Wolf había adquirido mayor fuerza debido a las mutaciones que estaba sufriendo. Así que, debido a que Esteria no tenía la regeneración rápida que sí tenía Débora, finalmente Wolf logró asesinarla. E inmediatamente trataría de acabar con Débora, la cual trataba de defenderse,
sin embargo no era rival para Wolf. Entonces trató de escapar, pero Wolf lograría alcanzarla. Pero en ese momento llegaron los militares y comenzaron a dispararle. Pero por las mutaciones, las balas no lograrían hacerle nada a Wolf en esta ocasión. Y además, en ese momento, debido a las mutaciones, Wolf comenzaría a tener una extraña metamorfosis. Fue entonces que el equipo se dio cuenta que todos los experimentos que habían hecho con Sonata no iban a servir de nada porque no tenían contemplados estos cambios. Ya que no podían hacer nada en ese momento, regresarían a las instalaciones, pero Wolf trataría de impedirlo. Monstruos. La muerte. En el laboratorio, todos los restos de los anteriores monstruos con los que habían combatido se estaban trasladando a una nueva instalación, ya que el coronel Taylor se había hartado de tantos fracasos. Mientras tanto, en el bosque, Deborah se encontraba furiosa por la muerte de Esteria a manos de Wolf. Al parecer, Wolf dejó de lado a Deborah para centrarse en matar a los militares. Pero Deborah no dejaría que el asesinato de Esteria fuera en vano, así que comenzó a seguir a Wolf para vengarse. En el camino, Deborah se preocupó porque Wolf se dirigía hacia el laboratorio, en donde se encontraba Sonata. No había duda, estaba dispuesta a combatir hasta la muerte. Lamentablemente para Deborah, Wolf era demasiado fuerte, y ella sola no podía combatirlo. Pero en ese momento, sorpresivamente, apareció la serpiente gato, lo cual indicaba que se había hecho amiga de Deborah en algún punto. Sin embargo, lamentablemente también sería asesinada por Wolf. Y Deborah no podía regenerarse porque seguía siendo atacada por Wolf. Así que cuando llegaron al laboratorio y Wolf vio a Sonata, también comenzó a atacarla hasta la muerte. Sin duda, todos los experimentos que habían hecho con él habían provocado que Wolf perdiera la cordura, y no le importaba haber asesinado a su propia hija, y tampoco le importó ver a Deborah llorando sobre su cadáver. Mientras tanto, los militares decidirían atraer a Wolf hacia el mismo rayo que asesinó a la primera Esteria, ya que era su última esperanza para derrotar a Wolf, así que Deborah decidiría ayudarlos y comenzaría a pelear con Wolf, al parecer repitiendo la misma técnica que había hecho la primera Deborah para derrotar a Esteria. La técnica consistía en mantener a Wolf en un punto fijo mientras el rayo se cargaba. Después de unos minutos, el rayo finalmente se había cargado y sería disparado sin importar que Deborah se encontrara también en el punto de mira. Afortunadamente, el rayo había conseguido acabar con Wolf, pero también, debido a la radiación del rayo, Deborah no podía regenerarse y estaba a punto de morir, pero no sin antes demostrar su decepción por la humanidad.